Gracias al Señor en esta preciosa noche por darnos la oportunidad de poder reunirnos aquí, compartir la palabra que hemos estado compartiendo durante todos estos martes a través de nuestras plataformas de Facebook, la red cibernética, a través de Facebook y a través de YouTube. Pero hoy lo estamos haciendo directamente desde aquí, en vivo, de manera presencial. Y yo bendigo a cada uno de mis hermanos que han llegado, los que vienen de camino. Damos inicio inmediatamente y bendecimos a todos los que se han conectado a nuestra página. Les saludamos, un abrazo fuertemente. Hemos tenido un tiempo de oración, hemos tenido un tiempo de adoración. Y hoy vamos directamente entonces a la palabra. Estamos en la carta, estudiando las cartas del apóstol Pablo, y hoy estamos en la segunda parte de la carta que Pablo le escribe a los colosenses. Esta es la segunda parte. El pasado martes tuvimos la primera parte y hoy la segunda parte. Ya el martes pasado estuvimos hablando aquí en la introducción de quién es el autor de la carta, cuáles son las circunstancias, lo que estaba ocurriendo allá en ese grupo de hermanos creyentes en Colosas, cuál era la situación con la cual tenían que trabajar. Y luego de esa situación, él entonces toma, como nosotros decimos en Puerto Rico, carta sobre el asunto y se expresa. Pablo, el martes pasado estuvimos hablando que Pablo no fue el fundador de esta iglesia, tampoco estuvo de manera presencial, sino que Epafras fue la persona que inició este grupo. Y cuando fue a ver a Pablo, que se entiende que fue a Roma a visitar a Pablo, pues ahí entonces le comparte a Pablo la situación que estaban viviendo allí. Y es cuando Pablo le escribe la carta y luego la envía con Tíquico. Eso fue lo que mencionamos el pasado martes. Por lo tanto, la carta la escribe Pablo, y de hecho al final, que hoy cubrimos el resto de la carta, él dice: aquí le envío mi propia firma, como una evidencia de que él fue el que escribió la carta, y la envía con Tíquico y Onésimo. Ahora bien, solo a manera de repaso para entrar entonces a unos principios poderosos que están contenidos ahí en esa carta. Y como le dije el martes pasado, si usted ve esta carta paralelamente con Éfeso, con la carta que le envía a los de Éfeso, usted va a ver mucha similitud. Por lo tanto, el propósito de esta carta, el logro de Pablo reside en su negativa, y escuche bien, en su negativa a confinar la persona de Cristo a los límites de un judaísmo mesiánico, y por otro lado dejar lugar para unas extravagantes enseñanzas de unos sistemas de teosofía gnóstica en los que el Jesús histórico desempeñaba un papel meramente subsidiario. En otras palabras, colocaban a Jesús como un ser más creado. La revelación de Dios de diversas maneras, donde Jesús era una de ellas, una de esas maneras, colocándolo en el mismo lugar de figuras celestiales como ángeles. Por lo tanto, estas dos eran las influencias fuertes que tenían los hermanos de Colosa, los que habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero en esta carta, Pablo, que le está escribiendo a esos creyentes en Colosas, Pablo muestra el carácter único de la fe cristiana y su inevitable conflicto con todos los otros sistemas de religión y filosofías humanas. Él refuta a aquellos que agregan cualquier otro requisito de salvación en Cristo Jesús. Estamos hablando de Pablo en términos, como decíamos el domingo, que le fue revelado el Hijo de Dios, y a través de la figura, o sea, a través de esa revelación, él ve a través de la encarnación, el ministerio, la muerte y resurrección de Cristo. Él puede entonces comprender cabalmente y totalmente lo que las Escrituras decían para nosotros, el Antiguo Testamento.
Para Pablo, las Escrituras, porque el Nuevo Testamento no existía, se está escribiendo las cartas, los evangelios están siendo escritos, ¿no? Por lo tanto, Pablo habla entendiendo esa obra completamente y por eso está corrigiendo a estos creyentes gentiles que luego de haber recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, pues entonces están siendo bombardeados con unas enseñanzas del judaísmo mesiánico donde comienzan a hacer proselitismo. Está bien que le hayas recibido, pero tienes que también practicar estas cosas. En la posición de Pablo, la defensa de Pablo es: si tú pretendes que estas cosas sean requisitos para salvación, estás anulando entonces el sacrificio de la cruz. Si las haces por convicción, porque Pablo había sido circuncidado, si las haces por convicción, en el caso de los judíos, pues entonces entiendes que eres parte de ese pacto. Pero en el caso de los creyentes de Colosas no eran judíos. Por lo tanto, no era convertirlos al judaísmo para luego hacerlo participante de. Esto ha traído mucho debate y no es un debate nuevo, porque desde que Pablo escribió las cartas existe ese debate. Ahora bien, él refuta aquellas personas que agregan cualquier otro requisito, no solamente el judaísmo mesiánico, habían otras influencias de los gnósticos cristianos y un bombardeo de filosofías orientales. Entonces, él está refutando a todos los que de alguna manera menospreciaban a Jesucristo como persona, el sacrificio, su muerte, su resurrección. Y lo hace declarando que en Jesucristo habita la divina plenitud, que es el misterio que ha sido revelado. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Él, en Cristo Jesús, y a través de Él, y la perfección está solo en la unión con Él. Esos son los puntos que resalta Pablo en esta carta. Se está haciendo más evidente que el problema de la comunidad en Colosas es pertinente en nuestros días también. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mis amados hermanos? El mundo ha estado aceptando cada día más la noción llamada gnóstica de Cristo, de que Él se adapta a todas las religiones y sistemas. Han hecho de Jesucristo un camino más, como si hubieran varios caminos para relacionarnos con Dios. Entonces colocan a Jesucristo como un camino más. Hoy, si usted lee y estudia lo que es la nueva era, no rechaza el cristianismo, lo tiene como parte de sus creencias. Si usted estudia sobre el budismo, ahí están impregnados los principios de Cristo como un excelente líder. Y si usted busca todas esas religiones, coloca a Jesús como un líder más de gran influencia y colocan su pensamiento y sus principios de vida. Por lo tanto, a nosotros como iglesia también nos toca hoy lo que Pablo está enseñando a estos creyentes de Colosas. Por lo tanto, los errores de los colosenses son también los errores de hoy. Frente a tanta diversidad de culto, se torna perenne la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos. ¿Qué dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Esa pregunta debe hacer eco en nuestras vidas. ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? De manera que una vez más cada creyente debe identificar a Cristo por sí mismo en términos e interpretación de la palabra. Y la epístola de Colosenses está, como dice el autor del comentarista, o sea, el comentarista de Beacon, que es de donde hemos estado usando la fuente de referencia. Dice él, de manera soberbia,
Dice, y repito, la epístola a los Colosenses está soberbiamente adaptada para hacer posible esa identificación, la identificación de Cristo. Y ahí nos provee un bosquejo de esta carta. Primeramente plantea la preocupación de Pablo por el desarrollo espiritual de los creyentes en Colosas. Luego viene la presentación de la cristología de Pablo, cómo le ha sido revelado. Vemos el conflicto que está ocurriendo y luego la conclusión y una despedida. Así que vamos a resaltar unos puntos que están en esta carta y con esto finalizamos hoy la carta de Colosas, porque vamos a continuar el próximo martes estudiando las otras cartas que escribe Pablo. Así que vemos en el capítulo 1, de manera resumida, por supuesto, del versículo 9 al 14, ahí con tu Biblia abierta o en tu iPad, en tu teléfono, con tu libreta en mano, haciendo tus anotaciones, porque anticipadamente le estamos exhortando que vaya estudiando las cartas de Pablo. Se les envió un bosquejo sugerido de un orden cronológico para que usted vaya leyéndolas, estudiándolas. En el capítulo 1, versículo 9 al 14, podemos ver la preocupación de Pablo por el desarrollo espiritual. Primeramente, lo lleva a orar. Preste atención, iglesia. La preocupación por el desarrollo y crecimiento espiritual de esos creyentes de Colosa llevó a Pablo primeramente a orar. Que tus preocupaciones primero las lleves en oración antes de actuar, antes de resolver, antes de tomar decisiones. Por lo tanto, él ora y luego que ora, entonces escribe la carta para orientar a aquellos creyentes. Y vemos aquí un modelo más de oración que nos puede ser útil a nosotros para orar por los nuevos creyentes. He dicho y hoy vuelvo a hacer énfasis que las oraciones del apóstol Pablo que están registradas en sus cartas nos sirven a nosotros de modelo para orar por los nuevos creyentes. Mire, agarre las oraciones de Pablo y parafraséelas, personalícelas y aplíquelas a aquellas personas que están creciendo en la fe cristiana. Aplíquela a aquellos discípulos, a aquellas personas que usted está evangelizando, que usted está tocando con esta palabra, y haga esas oraciones por ellos. La oración que vemos aquí en el capítulo 1, versículo 9 al 14, Pablo le pide a Dios posesión plena del Espíritu hacia esos creyentes. Una respuesta ética, una capacitación divina y un aprecio por la gracia divina. En el contenido de su oración, él dice que todos sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Es lo primero que él pide, que todos puedan tener pleno conocimiento de tu voluntad. Nada de experiencias a medias, como la sustancia, conocimiento, que se torna en un término técnico para diferenciar lo que es el conocimiento puramente humano y lo que es el conocimiento de Dios, que trae sabiduría para aplicar ese conocimiento a mi escenario de vida. Por lo tanto, él hace aquí ese énfasis para que tú y yo entendamos que la diferencia que existe entre la sabiduría pagana, y Pablo está atacando todos aquellos rituales que querían imponerle a los creyentes de Colosa. Por lo tanto, él ora para que tengan conocimiento de la voluntad de Dios y puedan adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana, pagana, está llena de rituales. Es visionaria, es legalista, mientras el conocimiento de Dios es una revelación, no una deducción o institución de origen humano. Y dice que este conocimiento divino surge de una experiencia recíproca. Conocer a Dios
pero también ser conocidos de Dios. Por lo tanto, es una experiencia que se complementa. Cristo en ellos y ellos en Cristo. Y Él dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad, la de Dios. Entender el propósito y el fin del misterio de la encarnación y el sacrificio de Cristo. Porque entender eso es lo que los lleva al verdadero conocimiento. El método que usa Pablo, o sea, el método para lograr esto, en esta oración, dice Pablo, que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el método en que todo creyente debe crecer. El entendimiento de la revelación divina es conocido solamente por los medios espirituales. El hombre no puede saber nada de Dios que Dios no revele de sí mismo. Y Dios anhela revelarse a nuestras vidas. Dios anhela dar a conocer su voluntad para que todos nosotros vivamos en esa sabiduría, llevando a cabo el cumplimiento de su voluntad. Él dice, el método de los falsos maestros es puramente intelectual, humano. Cristo, el Hijo de Dios, sin intermediarios, dice Pablo. Ese es el verdadero camino del conocimiento celestial. La revelación está completa en la manifestación de Cristo. Entonces, note el frecuente empleo de Pablo en ese capítulo 1. Preste atención, el énfasis que hace Pablo cuando habla de los conceptos de los que está orando, pero en su totalidad. Vuelvo y repito, él ora para que estos cristianos no tengan experiencias a medias. Él ora para que sean llenos del conocimiento, para que tengan plena sabiduría. Y vemos el énfasis que él hace, toda sabiduría, todo entendimiento, agradándole en todo, toda buena obra, todo poder, toda paciencia, soportando todo. Y ese es el sorprendente concepto del propósito de Dios en su revelación en Cristo. Dios reveló todo lo que en esencia Él deseaba que tú y yo conociéramos de Dios a través de Cristo. A Pablo le fue revelado todos los símbolos, figuras y tipos del Antiguo Testamento en Cristo, cumplidos en Cristo. Por lo tanto, él ora para que estos creyentes entren en ese pleno conocimiento. ¿Y para qué? ¿Para qué es necesario esto? Bueno, por el curso de conducta que debían establecer ellos al adquirir ese conocimiento y ese entendimiento. Una vez adquirieran toda sabiduría, todo entendimiento, le agradaran en todo, en toda buena obra, en todo poder, con toda paciencia y la capacidad de soportar todo. Dice, ¿para qué? Para que andéis. Exige un propósito fijo en la conducta. Para que andéis dignos del Señor, proporcionándonos la inspiración. ¿Para qué? Para que andes de esta manera. Eso te da propósito. Digno del Señor, para que te inspire a una conducta correcta ahora basada en ese nivel de revelación. Para que puedas agradarle en todo, no a los hombres, sino a Dios. Aquí Pablo expresa el objetivo de la vida cristiana, cuando entonces dice, de esa manera, andando para Él, dignos del Señor, agradándole en todo, entonces puedas llevar fruto en toda buena obra. Y esa es la calidad de conducta que se espera de cada creyente. Por eso les dije el martes pasado que hoy íbamos a estar trayendo unos principios que Pablo establece en esa carta y que nos son útiles a nosotros hoy también.
Luego Pablo continúa en esa orientación a estos creyentes en cuanto a la capacitación divina. Él dice, porque el resultado de todo esto debe ser que tú y yo seamos fructíferos en el Señor, creciendo de manera progresiva, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, así como la revelación en Pablo fue de manera progresiva, que nosotros también crezcamos de manera progresiva en el conocimiento de Dios. Lo que indica aquí es que el poder para andar dignamente se va a extraer del mismo conocimiento de Dios. A mayor conocimiento de Dios, mayor madurez espiritual y mayor crecimiento y más fructífero se espera que sean los hijos de Dios. Mis amados, lo decíamos ayer en la reunión de oración por Zoom. Por lo tanto, cuán importantes son el estudio fiel de la palabra y nuestro tiempo de oración. Estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra, pero oramos para que ésta nos sea revelada. Y una vez nos sea revelada, nos transforme, nos cambie, nos desafíe para poder seguir creciendo y madurando espiritualmente. Él dice, no solamente crezcan en este conocimiento de Dios de manera progresiva, sino que en la medida en que creces de manera progresiva, también eres fortalecido con todo poder. Y aquí muestra nuevamente que el poder para vivir vidas santas, agradables a Dios, procede de Dios. No de mi esfuerzo humano, no de mis propios términos, proviene de Dios. Entonces, el hombre lleno del Espíritu Santo es sostenido por la gracia divina y puede hacer cualquier cosa que Dios quiera que haga, porque la capacitación viene de Él, la llenura viene de Él, la revelación viene de Él, la fortaleza viene de Él. Él es todo en todo. Y ese es un principio que Pablo plantea aquí en esta carta. El fortalecimiento es conforme a la potencia de su gloria. Cuando todo se hace para su agrado, para su gloria, entonces la vida recibe ese poder, un poder igual que el de Él. Y aquí está el método de nuestro fortalecimiento. Su poder en nosotros contrasta con el poder de las tinieblas, porque su poder vence al poder de las tinieblas y su poder en nosotros nos lleva a una vida victoriosa sobre el reino de las tinieblas. ¿Ustedes lo creen, mis amados hermanos? Así lo creemos y así en ese nivel lo queremos vivir en el nombre del Señor y con la ayuda del Señor. Si Él tiene todo dominio, como bien lo plantea Pablo en esta carta, ese poder y ese dominio nos los ha delegado a nosotros que somos el cuerpo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y dice, porque la meta de esto, o sea, el fin, es para, y se emplea para denotar que el poder puede capacitarlo a uno para tener, ese poder es para, y mire qué interesante, toda paciencia. Por lo tanto, lo primero que el poder de Dios manifestado en nuestras vidas hace es facultarnos para la paciencia. Queremos que Dios nos resuelva rápido las cosas. Hay procesos y hay procesos. Y Dios se toma su tiempo en nuestros procesos, porque al final lo que pretende es que estemos firmes. Cuando ve la carta de Efesios, que no la vamos a tocar hoy, va a ver que dice, y luego de haber acabado la batalla, estar firmes, firmes en Él. Por lo tanto, él dice, la meta final es para toda paciencia, la cual, dice Lightfoot, este teólogo, está íntimamente ligada con la esperanza y es lo opuesto a la cobardía.
es la voluntad de perseverar pacientemente cuando otros abandonan la carrera. Y dice, no solamente para toda paciencia, sino para longanimidad. La longanimidad contrasta con la ira y la venganza, porque la longanimidad está enlazada con la misericordia. Y luego menciona para todo gozo. En el vocabulario cristiano, el gozo está íntimamente asociado con la paciencia y la tolerancia. Si el gozo no está arraigado en el terreno del sufrimiento, es vano. Así predicábamos hace unos cuantos domingos atrás. Por lo tanto, el gozo también es uno de los frutos de hacer todo para la gloria de Dios. Bien dice la palabra, el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. O sea, es nuestra fortaleza. En Él es, no se convierte, es. En nosotros se traduce de esa manera. Y finalmente, en ese principio que está planteando Pablo en esa oración que hace en el capítulo 1, para que finalmente tengamos una perspectiva correcta de Dios, de nosotros y de la vida, para poder llevar a cabo la tarea que se nos ha encomendado. Una perspectiva correcta hacia Dios como Padre, porque Él dice, debemos dar gracias a Dios, nuestro Padre. Por lo tanto, Pablo mantiene el foco apropiado de a quién le pertenece toda la gloria y de quién sale la ejecución de este plan, que es nuestro Padre Celestial. Todo proviene de Él. Dice el salmista, ¿qué pagaré al Señor sino recibir sus beneficios y darle gracias por ellos? Puesto que todo es por gracia, debemos darle gracias. Esa es la primera palabra de amor que debe haber en el vocabulario del creyente cuando se dirige al Padre Celestial. ¿Quién ha de dar gracias? ¿Pablo o los colosenses? Pablo da gracia, los colosenses deben dar gracia y tú y yo debemos dar gracia a Dios porque esta palabra nos ha alcanzado a nosotros también en este día. En el capítulo 1 seguimos viendo cómo Pablo, después de esta oración, plantea entonces el plan de salvación y les clarifica a los creyentes de Colosa quién es el que salva, qué hace para salvar, cómo lo hace, por qué. Dice él, porque le agradó al Padre, porque simplemente el Padre sintió complacencia en hacerlo. Bien, Dios pudo haber tomado otra decisión, pero como dice el cántico que hemos aprendido de Jacobo, dice, porque tenía placer de hacerlo, porque le complació hacerlo, llevar a cabo el plan de salvación. Y Pablo lo dice aquí, porque le agradó al Padre simplemente llevar a cabo este plan de salvación. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 15 al 20. Pablo presenta ahora el método divino. ¿Cómo llevó a cabo ese plan de salvación? En el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué Pablo plantea esto? Porque la herejía del docetismo, de que Cristo solo era un hombre más, no cabe en el mensaje de Pablo. Cristo, 100% Dios y 100% hombre. Él es el que trae esta doctrina por revelación divina. La encarnación no ha de ser puesta en duda. Es un cuerpo realmente humano el que fue clavado en la cruz. Y de alguna manera en su muerte se opera la propiciación. Por lo tanto, se muestra ahora el glorioso final de la obra de la reconciliación, ahí en ese cuerpo humano. Que seamos santos y sin manchas e irreprensibles. Y esas palabras establecen una santidad escritural. Como bien dice este comentarista, en el motivo o intención encontramos la justicia y la santidad bíblica. Que esto ya fue desmenuzado en la carta a los Romanos,
que el pastor Víctor estuvo compartiendo con nosotros anteriormente. Dada la realidad de la experiencia en Cristo, los creyentes colosenses son alertados contra los peligros en el viaje hacia esa ciudad celestial donde todos vamos. El peligro de ser engañados, de ser alienados. Pablo les recuerda cómo fueron reconciliados y con qué propósito fueron reconciliados, para que de antemano estén alertas y armados, como dice en Efesios, con toda la armadura de Dios. Y esta palabra nos alcanza a nosotros también hoy. Él exhorta y dice: permanece en la fe, fundamentado, firme, sin moverse, en la esperanza de este evangelio. Le dice el apóstol Pablo que es la esperanza. Él les exhorta: manténganse firmes, bien fundamentados, llenos de fe y de esperanza de este evangelio. No se muevan de lo que se les ha enseñado. Es la exhortación de Pablo y es la exhortación que pastoralmente le hago a cada uno de los que estamos aquí presentes y los que se han conectado a través de la página. En el capítulo 2, entonces, resumiendo esa sección de la carta que vamos a considerar ahora rápido y en resumen, vemos cómo la lucha se concentra en dos áreas: la parte doctrinal y la parte práctica, y las intercala. Se encuentran repetidas advertencias para que los creyentes no sean seducidos y pierdan así la herencia en Cristo Jesús. Por lo tanto, está bien que Pablo esté preocupado porque los beneficios de la gracia de Dios hacia ellos están amenazados por las acechanzas de Satanás, confundiéndolos, añadiéndole unas enseñanzas erróneas. Y Pablo dice que todos, sin excepciones, los divinos tesoros de la sabiduría y del conocimiento tienen como fuente a Jesucristo. Solo en Él. Él es el camino al perdón. Él es el camino a la santificación. Él es la sabiduría. Él es Dios mismo encarnado. No hay otra fuente de sabiduría ni de poder que no sea Jesucristo. Por lo tanto, los métodos de los gnósticos de ese tiempo, y si quieres saber quiénes son los gnósticos, vea la clase anterior, porque ahí se trajo una vasta definición. Por lo tanto, los métodos de los gnósticos de llegar a un conocimiento aparte de Cristo y por medio de meras especulaciones humanas son totalmente falsos. Y Pablo aquí los desenmascara con esta revelación que comparte y les dice: el verdadero conocimiento del camino a la salvación solamente la encontramos en Cristo, porque Él es la revelación completa de Dios, dice Pablo. En el capítulo 2, por ejemplo, versículos 6 al 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y luego hace una advertencia en el versículo 8 al 10 y dice: mirad que nadie os engañe. Ese mirad es una advertencia. Presta atención, pon atención, que nadie venga a engañarte, que nadie venga a confundirte, que nadie venga a secuestrarte en tus creencias de esta fe, que te arrastre en cuerpo y alma, en pensamientos y conducta. Por lo tanto, vemos aquí una advertencia de Pablo a aquellas filosofías puramente humanas y señala dos peligros latentes. Número uno, las tradiciones de los hombres. Y cuando habla de las tradiciones de los hombres, está entonces señalando directamente a aquellos judaizantes mesiánicos. Las tradiciones de los hombres, la mera sabiduría humana, siempre será inferior al conocimiento de Dios.
Y por otro lado, la advertencia del peligro de los rudimentos del mundo, los poderes demoníacos, los espíritus elementales, esas influencias que venían de estas filosofías orientales. Y Pablo entonces hace énfasis que el culto verdadero es contrario a las tradiciones de los hombres que solo se resumen en ceremonias, rituales, fórmulas, signos, días especiales. Esta adoración atribuye valor solamente a Dios. Por lo tanto, un cristianismo que se vale mucho de formas y ceremonias es una evidente retrogradación y descenso. Por eso soy muy cuidadosa, mis amados hermanos, en añadir a nuestro culto y relación personal con Dios todas estas ceremonias y ritualismos. Y quiero aclarar aquí, aprovechar el punto para aclarar. Cuando éstas se convierten en la vida del creyente como un requisito para su relación con Dios. Porque si tú quieres usar ese método porque te quieres alinear, que el pueblo judío está celebrando esta fiesta, que estas fiestas traen un asunto en el ámbito espiritual y tú quieres celebrarla porque te quieres unir al pueblo en una conciencia de lo que esos representan para ellos y la bendición que está envuelta, no hay ningún problema. Pero si me la impones como requisito de salvación, vamos a tener un problema bien serio. Porque estoy añadiendo al sacrificio de Jesucristo. Si tú quieres tener un chofar y soplarlo porque para ti eso tiene una representación digna y lo que esto representa, no hay ningún problema, nos gozamos. Pero si me lo vas a poner como parte de un requisito en esta vida de la gracia de Dios, como parte del aspecto de salvación en mi relación con Dios, ahí tenemos un problema. ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? Entonces, en ese sentido, es lo que Pablo está hablando aquí respecto a las ceremonias, días especiales, porque era lo que querían imponerle a estos creyentes de Colosa. Entonces, el sustituto humano de una religión santa que cura el pecado, que elimina el pecado, siendo tal práctica religiosa de acuerdo a los hombres y no según Dios, pues entonces se oponen a lo que realmente vino a ser Dios en Cristo Jesús. Y ahí él establece en el capítulo 2, Cristo es Dios, punto. Dice, la lucha se centra alrededor de las principales doctrinas, la encarnación y la expiación. Y estas son cruciales, pues de ella pende la suerte de la redención y salvación del hombre. Y ahí él establece que, como bien dice, el capítulo 2 es donde encontramos esta lectura impresionante y poderosa en esta revelación. Dice él, el antecedente de en él, que es Cristo, estoy hablando del versículo 8 en adelante, en quien habita, permanece permanentemente, en tiempo presente, todos los elementos esenciales de la deidad, toda la plenitud de la deidad. No significa algunos rasgos de la deidad, sino la naturaleza misma de Dios. Entonces, este es el único uso que se le da a esta expresión en el Nuevo Testamento, la plenitud de la deidad morando corporalmente en Cristo. Entonces, toda la plenitud de la deidad y toda no admite falta alguna. Corporalmente significa en carne humana, en cuerpo humano, no un tipo de, no una figura de, no un símbolo de, sino que de manera sustancial, personalmente, por la más estrecha unión, como el alma habita en el cuerpo, de modo que Dios y el hombre son uno solo en Cristo. Dios, hombre, uno solo en Cristo. Por otro lado, el docetismo decía que él solo parecía ser un hombre.
El gnosticismo, por otro lado, recalcaba que la deidad estaba repartida en varios seres, uno de los cuales era Cristo. Ahora bien, Pablo plantea y dice, no, Jesucristo es Dios mismo encarnado. En el Hijo están los atributos de la deidad. La divinidad habita realmente en Cristo corporalmente, y el verdadero conocimiento es Cristo mismo. No hay revelación más completa ni más comprensiva de Dios que Cristo. Para Pablo, Cristo no es un miembro de un orden de seres superiores al hombre, inferior a Dios. Él era Dios encarnado. Y luego que plantea esto dice, y todos vosotros, dirigiéndose a los de Colosa, están completos en Él. Iglesia, le pido al Señor que cuando tú regreses a tu casa y vuelvas a repasar esta carta, y tú que estás en tu casa vuelvas a leer esta carta, puedas tener una revelación completa de lo que Pablo está planteando aquí. Y no sea una mera lectura más de la carta a los colosenses, que tenga un significado diferente, que tenga un sentido diferente, que cambie tu perspectiva de Dios y la bendición que has recibido de Dios. Cuando Pablo plantea, Él era Dios encarnado y vosotros estáis completos en Él. Todo lo necesario para la salvación viene por Cristo. Y finalmente el capítulo 3, que culmina prácticamente en el 4, en lo que Pablo está hablando, y terminamos hoy. El área de controversia ya ha sido expuesta, ha sido descubierta. Pablo ahora dirige la atención de los creyentes colosenses al esperado resultado de su mensaje, acerca del oficio esperado, el resultado de su mensaje, la obra de Cristo. Y en ese concepto declara la justicia ética. Por lo tanto, él dice, este es Cristo, esto vino a ser para esto. Pero ahora entonces nos expone nuestra respuesta hacia eso. Es lo que Pablo plantea en el capítulo 3. El capítulo 1 y 2 se han referido primordialmente a la parte desempeñada por Dios en la reconciliación con el hombre. Pero el capítulo 3 recalca la obligación del hombre que surge de la obra que Dios hizo. Habiendo tratado la responsabilidad negativa, ahora Pablo habla concisamente de las responsabilidades éticas de nosotros. La nueva vida en Cristo suplanta la vieja vida en el pecado. Las cuestiones han sido enfrentadas, los falsos maestros han sido expuestos. Ahora el asunto se deja en manos de Dios debido a la confianza de Pablo en el poder de la verdad. Pero el capítulo 2 resume en si habéis muerto con Cristo, y el capítulo 3 inicia si habéis resucitado. Por consecuencia de haber muerto para Él, pues entonces resucitaste para Él. Y ahí Él nos presenta unos principios y dice, si resucitaste, obviamente porque moriste a Él, con Cristo, busca las cosas de arriba. E invita a los creyentes a una búsqueda de ocupar su vida completa en los asuntos eternos, celestiales, trascendentales. Dejen de poner la mirada en estas enseñanzas humanas. Pongan su mirada en Dios. Donde está Cristo sentado, se refiere al trono de Dios, lo que implica la resurrección, y surge la doctrina de la encarnación y la expiación, y presenta las realidades espirituales. Resume, pon la mirada. Significa que tiene que haber una disposición de mi parte. Tiene que haber un ejercicio de mi voluntad, de mi mente, de mi espíritu. El creyente tiene que tener una disposición mental hacia los asuntos de trascendencia, las cosas de arriba. Las de la tierra aplica al mundo carnal. Y dice, porque habéis muerto y ahora vuestra vida está escondida en Cristo.
Esa vida no es concebible para el que no cree, es solamente para el que le ha recibido. Ahora el creyente es una realidad y se realiza en una nueva conciencia, en un nuevo entendimiento, en una nueva perspectiva. Ahora estamos en Cristo con Dios. Entonces dice, pero cuando Él regrese, habrá una manifestación plena de vuestra vida y nosotros seremos manifestados en Él y con Él en gloria eterna. Finalmente, mis amados, vemos aquí la exhortación a una renunciación total, donde dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Ahora viene la responsabilidad tuya ante esta obra y esta nueva mentalidad, esta nueva vida, esta nueva perspectiva, esta nueva forma de vivir requiere que tú complementes la obra que el Señor comenzó a hacer en ti. Por lo tanto, esa debe ser mi respuesta de obediencia al Señor. Renunciar, hacer morir. Y usted puede leer ahí en el capítulo 3 completo todo lo que él menciona, que no vamos a mencionar hoy, porque solo estamos dando un bosquejo para que tú te des a tu propia búsqueda, revelación y entendimiento. Él dice, renuncia a toda la sensualidad pecaminosa, despójate del mal social, retoma tu responsabilidad moral en una ética personal, las responsabilidades domésticas. Él menciona el deber de la esposa, del esposo, los padres, los hijos, nuestra responsabilidad económica y social, usada en el ejemplo del esclavo, del amo, del siervo y el amo, y nuestra responsabilidad de compartir este evangelio de salvación. Y eso lo hace en el tema de que perseveremos en la oración y coloca la necesidad imperante de una vida de oración, el valor de la oración y el propósito de la oración. Ya en el capítulo 4 finaliza entonces él repasando precisamente todo esto y dando una lista de saludos, comenzando con la persona que es encargada de llevar la carta, quiénes son los que lo están acompañando a él, quienes envían saludos. Y solamente quiero resaltar este detalle de ese saludo final. Y son las características de los individuos que acompañan a Pablo y los que Pablo envía con la carta. Mire, mis amados, ahí están reunidos este grupo de hombres. Están orando con Pablo, están apoyando a Pablo, están trayendo esta situación. Pablo está escribiendo, pero Pablo está compartiendo con ellos lo que le está escribiendo a esos creyentes de Colosa. Ellos saben el contenido de esa carta. Están ahí todos reunidos. Por lo tanto, cuando vemos ese grupo de personas, hombres de oración, ahí hay doctores, porque está Lucas, ahí hay doctores, hay predicadores, hay mensajeros, hay siervos, recuerden de Onésimo, hay siervos y hay sufrientes. Cada cual cumple su deber con diversa intensidad y las características y el trabajo de cada uno se muestra en los diferentes tipos de personalidades que están allí. Pero allí están unidos en un solo propósito, en un solo pensamiento, en un solo sentir. Allí Onésimo, el siervo, no es menos que Lucas, el doctor. Allí el mensajero, que es Tíquico, no es más que Onésimo, porque todos los que están allí realmente son siervos del Señor y todos están unidos en un mismo propósito: ayudar a los nuevos creyentes de Colosa. Y vemos entonces las relaciones íntimas, ininterrumpidas, que solo lo logra hacer el Espíritu Santo, armonizando. Aquí no hay estratas sociales,
Aquí no hay grados académicos. Aquí todos somos gente redimida con la sangre del Cordero de Dios. Aquí todos somos siervos y siervas del Dios Altísimo, que buscamos un solo fin: que Él sea reconocido, que Él sea exaltado, que Él sea honrado. Y eso es lo que están haciendo este grupo de hombres aquí con Pablo. Y finalmente la carta lleva la firma de Pablo escrita de su propia mano. Hay una simple petición y una oración final para que sea suyo lo más elevado y mejor que Dios tiene que ofrecer. El apóstol hace sus apropiados comentarios señalando a los individuos por orden. Primero los mensajeros, luego los compatriotas judíos que están con él y finalmente los gentiles. Mis amados, esta carta todavía tiene mucho más que se puede desmenuzar. El tiempo hoy no nos da, pero yo te exhorto a que tú en tu casa, en ese tiempo de oración, aproveches y vuelvas a repasar esta carta, a estudiar estos principios, a verte como uno de los creyentes de Colosas, para que puedas ver qué más el Espíritu Santo puede hacer en ti para luego hacer a través de ti. En esta preciosa noche sean todos bendecidos. Nos ponemos de pie, oramos al Señor para que Dios cuide y guarde y proteja a todos los que regresan a sus respectivos lugares, y para que ahí donde tú estás seas abrazado con la presencia de Dios y seas también inspirado a continuar estudiando la palabra del Señor. El próximo martes nuevamente nos reunimos aquí para continuar el estudio de las cartas del apóstol Pablo. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias que estamos delante de ti en oración, agradeciéndote por tu palabra que nos ha sido dada. Esta herencia, este regalo, este legado, Señor, recopilado para nuestro beneficio, para nuestro bien, para nuestra corrección, Señor, para mirarnos en ella y poder andar en rectitud delante de ti y delante de los hombres que nos ha tocado servir y compartir este evangelio de la gracia. Cuida y guarda, protege de todo peligro a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y que puedan llegar seguros a sus respectivos lugares. Bendice a mis hermanos que se han conectado en esta noche y que puedan repasar estos principios y ser profundamente edificados con la palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén.